Noches con todos y todas. Bienvenidos a esta transmisión de esta importante conferencia sobre la medicina enteógena. Qué bueno que esto estamos consiguiendo cada vez más firmes, hacerlo conocer al público, así como a ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Agustín Guzmán, soy el responsable del ciclo de conferencias sobre medicina ancestral, que ya llevamos aproximadamente unos 3 años en el aire, una vez por semana. Algunas veces por ahí se nos, se nos acaban las fuerzas o no conseguimos los expositores, entonces una semana, 2 semanas no estamos en el aire, pero por ejemplo este mes de enero le hemos dado las 4 semanas, estamos terminando con mucho éxito con esta conferencia. Y hablar de la medicina enteógena es decirle como que es un mito, es una utopía, y es algo que es la medicina muy antigua, desde los principios de que apareció las primeras personas, el hombre y la mujer en los pueblos indígenas, vamos a llamarlo así, en cualquier lugar del mundo. El Gran Espíritu creó a los humanos, creó las plantas alimenticias que le sirven para alimentarse a estas personas, le sirvieron. Creó las plantas medicinales para el dolor de estómago, el dolor de cabeza, algún hinchazón, algún malestar en el cuerpo físico. Y ahí viene las plantas maestras o plantas enteógenas, o también, como se les denomina por ahí últimamente, plantas psicodélicas. Ojo, yo voy a refutar un término que usan, alucinógenas, por si acaso. Eso de términos alucinógenos es la medicina occidental del hospital, la ciencia oficial, llámese química, física, arqueología, antropología, sociología, llama plantas alucinógenas. Y alucinógeno es como que algo, es una mentira, algo que no es. Yo les diría que dentro de mi filosofía llevo muchos años estudiando este tema de estas plantas. Para mí, alucinógeno es cuando se sientan a ver televisión y ven la telenovela. Eso es alucinógeno. Para mí, estas plantas nos llevan a conocernos mejor, pero a nosotros mismos o a los demás, a nuestros congéneres, pero vernos dentro de nosotros, no afuera. Porque todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos de dentro para afuera. Estoy hablando del conocimiento o la sabiduría de los libros y la universidad. Y les digo que aquí esto, lo que se aprende aquí con estas plantas maestras, no se puede aprender nunca, vamos a decir, en los libros, con los libros y con la universidad. No estoy negando que lo que recibimos en la universidad sea negativo o sea menos, no. De repente hasta es más, pero son dos verdades que si las llevamos bien, podemos ir nosotros en medio y cada verdad a cada lado paralelas. Entonces, no son alucinógenos, saquemos ese término de alucinógeno de nuestro vocabulario, de nuestra medicina ancestral, porque es un insulto. Ya, entonces, lo que hace estas plantas es de que nos amplían la conciencia. Y aquí aprovecho, cuando uno comienza dice, pero ¿será que no voy a perder la conciencia cuando tengo contacto con esta planta? No, la conciencia no la vamos a tener. Yo puedo decir, le refuto, que en este momento nosotros estamos inconscientes. Entonces, primer punto, ya me estoy yendo en contra del conocimiento occidental, que conocimiento ahorita para ello estamos conscientes, pero que venga un campesino, un autodidacta, como me llamo yo o me autodenomino, que soy un aprendiz autodidacta de la medicina ancestral, y le diga, no, en este momento estamos inconscientes. ¿Y qué pasa entonces? Tomamos esta plantita
cualquier planta que se va a extender, nos van a explicar en qué consiste. Hay varias plantas. Entonces, lo que hace que la conciencia se nos amplifica. Hay una amplificación de conciencia. Otra cosa que los van a encontrar mucho en los libros de psiquiatría, psicología, dicen, cuando las personas toman esas plantas, eh, se les llaman estados alterados de conciencia. No, alterado es, no, para nosotros no, es algo que no vale. La alteración no, eso, yo tengo un papel, lo borro y le pongo otros números, ahí yo lo alteré. O también llaman estados modificados de conciencia. Ah, modificar un papel, sí, eso, pero eso no es sí. Lo que hay acá es una ampliación de conciencia. Entonces, cuando tomamos estas plantas, nuestra conciencia se nos amplió y ahí no hay imposibles. No hay tiempo y no hay distancia. Entonces, ya ahí, pero como les digo nuevamente, yo no tengo los términos científicos de Occidente para hablar así de esa manera, porque no, no tuve la suerte no he tenido la suerte de estudiar algo relacionado con ciencias médicas, ni sociología, ni antropología, ni arqueología, pero eso no importa, tampoco viene al caso. Pero sí lo que yo les puedo decir es que hay mucha gente que es y se queda en la teoría, son muy teóricos. Y acá en nuestra medicina, lo que yo he aprendido es práctica. Primero viene la teoría y después, bueno, vamos a practicarlo. Y cuando lo practicamos, entonces van a ver que se le amplió la conciencia y en ese estado de conciencia se puede bilocar, puede pasar algo que en el estado de conciencia no puede pasar. Y, por ejemplo, entramos en mundos paralelos. En este momento estamos en el mundo visible. Y la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que el demonio está en el mundo invisible y ellos siempre hablan del demonio. La Iglesia Católica nos impone miedo y habla del demonio y el demonio está hasta en la sopa. Y eso no es así porque las plantas maestras nos dicen otra verdad. Y entonces yo soy un defensor, soy un revolucionario de esta medicina que las 24 horas del día la paso estudiando, pero no de libros. Yo tengo otra manera como estudiar y practicándola y entonces por eso es que me he animado hace muchos años a dar la cara y voy bien y soy feliz. He ayudado a mucha gente. Nos hace un reseteo, nos pasa un antivirus y cada vez nuestro cerebro se va quedando mejor. Entonces, por ejemplo, la mal llamada marihuana, que es cannabis medicinal, el año pasado, más o menos como en octubre, noviembre, la Organización Mundial de la Salud lo despenalizó. Ahora ya es casi legal en todos los países. ¿A partir de qué? De que hubieron miles o millones de niños con epilepsia. Le llaman refractaria porque es refractaria porque ya están desahuciados del hospital, de la farmacia. Pero con este aceitito, que así le llaman las madres humildes que tienen este tipo de niños, lograron mejorarlos, otros curarlos. A partir de ahí, ya. Y el cannabis estuvo penalizado, igual que la hoja de coca. La hoja de coca sigue penalizada, pero ahí justamente esta charla también sigue para dar una manito y hacer conocer qué significa la hoja de coca. La hoja de coca no es la droga. La droga es algo que hace mal. La hoja de coca no hace, usada naturalmente vía oral, no hace daño. Es un alimento y una medicina. Para dejar el pase a nuestro querido Giancarlo Viaggi, que es nuestro conferencista de hoy, sí, la hoja de coca y el cannabis hubieran sido despenalizados unos 5 años atrás y en la sociedad, en todo el mundo,
hubiera, hubiera tenido contacto. Entonces, ¿qué pasó? Este mundo es miserable y eso hay mucho que hablar. Es miserable y es masoquista. Hay mucha gente que se ríe del dolor del vecino y eso nuestras plantas, nuestra medicina enteógena no nos enseña. Eso está en contra. Bueno, hasta ahí llegamos. Llego por ahora. En este momento, eh, a medida que se vaya desarrollando la conferencia, vamos a ir ampliando alguna cosa por ahí. Y ahorita doy el pase al doctor Giancarlo Biaggi, él es psiquiatra, y quién es el mejor que ha estudiado en la universidad y después, creo que después de salirse, se entusiasmó y se interesó por el estudio de estas plantas, de esta medicina enteógena, entonces que nos hable él de su experiencia. Y entonces aquí tenemos las dos versiones, la versión del hospital, de la psiquiatría, y la versión de las plantas enteógenas, plantas maestras o psicodélicas, como le llamamos, y que él nos sabrá explicar eh, claramente. Entonces, Giancarlo, adelante, la audiencia es tuya. Gracias. Buenas noches, maestro Agustín. Buenas noches con todo tu público y a quienes están observando el día de hoy. Yo agradecido, la verdad, y también muy sentido por la introducción que acabas de hacer. Parece que estamos totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, quizás no, algo que me queda bastante claro es quién legitimiza el conocimiento, ¿no? ¿Quién dice que este conocimiento es válido y quién no, ¿verdad? Parece que en la actualidad solo lo que la ciencia dicta, como estábamos hablando, Agustín, como esta nueva religión, de la cual también aquello que se dice bajo estos estudios, este foco científico, también reduce mucho a una planta maestra, a un estado que incluso va más allá de lo físico, lo psíquico, que incluye lo espiritual, que va a un multinivel, ¿no? Y que quizás nos adentra incluso a otros mundos, mundos suprasensibles que debemos también de considerar como parte e incluir como parte de nuestras investigaciones, porque sabiendo de que en la actualidad hay cantidad de investigación que se está haciendo, pero parece que todavía le falta esa sustancia, ¿no? El alma. Hemos investigado tanto en relación a los enteógenos y las plantas maestras y los psicodélicos, pero pareciera que no sé si estamos por el camino. Correcto. Y justo de eso trata mi ponencia el día de hoy. Si me permiten, voy a compartir. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la medicina enteógena a modo de introducción. Y yo sí un segundo, disculpen, ya, ahora sí. Em, y bueno, como Agustín ya lo mencionó, yo soy médico psiquiatra. También me he formado en lo que son las ciencias sociales, he cursado la maestría en antropología con estudios en relación a la medicina tradicional y el uso de las plantas maestras. También he apoyado en estudios y he colaborado con el Centro Nacional de Salud Intercultural, el CENSI, y he colaborado también varios años en el Colegio Médico, el Comité de Medicina Tradicional e Interculturalidad, y actualmente estoy a cargo de la Sociedad Peruana de Medicina Enteógena Intercultural. Y bueno, vamos a lo nuestro. Eh, yo quiero comenzar con esto, ¿ya? En 1988, la FDA, que es la Food Drug Administration en Estados Unidos, empieza a distribuir o dar la autorización para distribuir el Prozac. Para el 1996, ya se había acumulado aproximadamente 2.6 billones de dólares, ¿sí? Esta pastilla tenía la esperanza de curar la depresión y se popularizó
En cuanto a publicidad, marketing, hubo una gran eh, eh, producción, por decirlo así, detrás de esto, no tanto por su eficacia, porque sabemos que sí funcionan de una u otra manera los antidepresivos, pero sabemos que no son del todo eficaces. Pero se vendía como la molécula de la felicidad, ¿no? La happy pill. Actualmente, 1 de 7 personas toman antidepresivos en Occidente, en países occidentales, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. ¿Qué ha pasado entonces? La depresión, el estrés y la ansiedad, actualmente, y eso acá podemos observar o unos estudios, a la izquierda tenemos, por ejemplo, quiénes son los países que tienen el más alto porcentaje de personas con depresión en el mundo, y podemos entender que son los países que tienen el PBI más alto. Los países, por decirlo así, más ricos, como Suecia, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, incluso Brasil, tasas de depresión altísimas, ¿no? Y también cómo es que ha crecido la dependencia mundial al uso de antidepresivos. Está viendo actualmente que hemos incrementado casi un 20-30% el uso de antidepresivos. Incluso si vemos aquí en el cuadro a la derecha, vemos como en Islandia, países que se supone son los países de orden mundial, que dan y diseñan políticas que generan estabilidad y que nosotros desde aquí los vemos como ejemplos a seguir, parece que no están yendo tan bien en su salud mental y nos preguntamos por qué. ¿Por qué es que cada vez más necesitan antidepresivos estas personas? Portugal, Canadá, España, como estamos viendo. Miren Chile en el medio del cuadro, de 46 en el 2015 a 90 en el 2021 por 1.000 habitantes usan antidepresivos. Se ha multiplicado casi el doble y así podemos seguir atendiendo. Entonces, ¿a qué necesidad responde la psiquiatría actual? Y coincido con Agustín para hacer de esta charla una crítica que también proponga y sea constructiva, para también cuestionarnos acerca de las cosas que hemos hecho y para no caer justamente en ese círculo que nos puede volver a llevar a lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? Con esta idea de que ya teníamos la molécula de felicidad, ya teníamos el modelo que podría curar la depresión, como si la depresión se curara con una pastilla, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a qué responde la psiquiatría actual? Pues no sabemos a qué responde en realidad, pero sí sabemos que yo como psiquiatra, yo he sido educado en un modelo biomédico. ¿Qué quiere decir? Que a mí me han enseñado que la depresión es solamente causada por un desequilibrio de neurotransmisores, en este caso la serotonina. Hablamos de teorías monoaminérgicas desde hace mucho, y eso es lo que a mí me han enseñado en los textos de literatura psiquiátrica, pero no entendimos acerca de los factores socioculturales, ¿no? Ya háblase de Byung-Chul Han, que hablaba sobre la sociedad paliativa, el de rendimiento, o la medicalización de la vida cotidiana, o esta obligación de ser feliz incluso. O Simon Bauman, que habla sobre las relaciones líquidas, que tiene que ver justo con el individualismo y el narcisismo, y esta ruptura del tejido social para volvernos seres cada vez más islas, y quizás, quién sabe, depender más de un sistema frustro. Factores socioeconómicos como determinantes estructurales y relaciones de poder, pobreza, desigualdad, acceso a la salud. Factores medioambientales que en la actualidad también ejercen un impacto sobre la salud mental. Espirituales como también la falta de aquel sentido y la búsqueda incesante de algo que pueda conllevar a una trascendencia, pero en función a que muchas teorías biomédicas se centran mucho, por ejemplo, en la dependencia de sustancias, ¿no? Las adicciones, por decirlo así, eh, desde lo que, como yo lo concibo, los modelos desde donde yo me he formado, de la psicología analítica, podemos observar también que esta dependencia de sustancias es este intento por conectar con algo más sublime, ¿no? Por algo que trascienda y por evitar ese mundo tan caótico en el que se encuentra este individuo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay que evitar? ¿Hay que evitar el dolor o hay que comprenderlo? Me parece genial ese texto y lo recomiendo, La Sociedad Paliativa, de Byung-Chul Han, que dice lo siguiente: el tratamiento exclusivamente medicinal y farmacológico del dolor destruye el programa cultural de la superación del dolor. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que cada vez estemos más dependientes
de una medicina, de un fármaco, ¿verdad? Y que este fármaco sea hegemónico, por ejemplo, sí, como lo que hizo Prozac, ¿no? Que para todas las depresiones debe usarse este fármaco. Estamos también suprimiendo la capacidad cultural y los recursos culturales que tiene cada cultura, cada pueblo, cada comunidad para hacerse de este dolor y para poder también resurgir, ¿no? Para poder darle una respuesta a este dolor, ¿verdad? Y no simplemente paliarlo o simplemente comprenderlo como se intenta hacer en este mundo globalizado, que todo tiene que suprimirse, que todo sufrimiento tiene que paliarse, cuando todavía vemos en las culturas no occidentales, en los pueblos indígenas, en las comunidades rurales, cómo es que también se comprende de una forma distinta y se aborda también diferente todavía. Es ahí donde yo también quiero llegar, porque esos recursos culturales, naturales, etnobotánicos que todavía tenemos en gran riqueza, es algo que tenemos que proteger y cuidar. Pero ¿qué pasa con la salud mental? ¿Y por qué es que yo también, desde que me convertí, bueno, desde que me formé como psiquiatra, quizás desde el primer año, ya andaba con algo que no me venía bien? Me buscaban todos las farmacéuticas, eh, me regalaban cosas, yo veía como otros colegas viajaban por el mundo. La verdad que yo nunca acepté nada de eso, entendía claro de que eso para mí es algo que no es ético, es venderse a, algo muy grande y dejarse seducir. Me parece que es caer en una tentación mediocre. Iba en contra de mis principios. Y luego más adelante empecé a comprender ya hoy lo obvio, y qué bueno que ahora lo pongan en palabras, incluso lo han publicado como esto que ven acá al costado, La ilusión de la medicina basada en evidencia, publicado en el New England Journal en el 2022, que dice eh, que no, cómo es que un artículo llega a publicarse, cómo es que, quiénes son los que financian las grandes, eh, los grandes ensayos clínicos para poder hacer que una molécula salga a la venta, ¿verdad? Si no son las grandes corporaciones, la Big Pharma. Y cómo es que se sabe que los autores de estas grandes publicaciones también son elegidos y sirven a estas mismas. Entonces, es obvio que hay un conflicto de intereses, hay una manipulación de datos y costos, hay una promoción ilegal, hay un fraude, hay un lobby político y hay una corrupción de psiquiatras. Incluso en Estados Unidos son los que mayor remuneración reciben de la Big Pharma, o sea, de las farmacéuticas. Pero también hay una comercialización de la academia. Eh, La vez pasada vi un artículo, también, bueno, escuché una noticia de que el mayor académico del mundo tenía publicando por 7 universidades alrededor del mundo y en verdad él solamente prestaba su nombre, porque era una persona que ya de por sí iba a ser colocado en las grandes revistas por su prestigio, entre comillas, pero que vendía su nombre para que publiquen así artículos. Y entonces, bueno, sabemos muy bien de esto, no hay que taparnos los ojos y hay que seguir estando atentos a lo que leemos y siempre con una rigurosa metodología, sabiendo qué es, pues, de dónde vienen los artículos, por quién están financiados, todo eso es importante saberlo. Bueno, entonces me centro en esto. Medicina psicodélica, un nuevo amanecer, me pregunto, ¿en verdad estamos ante un nuevo amanecer? Así es como lo han nombrado últimamente, así es como se ha mostrado ante el mundo, así es como todo el mundo está muy apresurado, muy convulsionado por esta nueva medicina que quieren tratar de, ¿no? De aprender, de utilizarla, de saberla, cómo es, qué es, cómo la uso, cuál es la dosis, ¿verdad? Y ya la estamos incluyendo justamente en el mismo paradigma que inicialmente estuvieron los antidepresivos. Entonces yo me digo, si esa es la forma de abordar la depresión, pues quizás no estamos haciéndolo bien otra vez. Miren ustedes, solamente para tener un ejemplo de este cuadro, ya para 2017 y 18, el incremento exponencial de los artículos y los ensayos sobre medicina psicodélica que se da en el mundo, ¿no? Psilocibina, MDMA, LSD principalmente, están investigando en cantidad. Entonces, hablamos de esto, ¿no? Mismo camino a la izquierda, 1988, en el Newsweek en Estados Unidos se promocionaba el Prozac como aquella droga que iba a romper con la depresión, como que iba a ser como muy novedosa y que quizás iba a hacer que
que la gente sea feliz, ¿verdad? Una pastilla, pueden creerlo. Eh, bueno, así se vendió, ¿de acuerdo? Y en el 2023 estamos viendo que la publicidad sigue siendo parecida, ¿no? La nueva promesa, los psicodélicos, van a tratar todo tipo de patologías. Pues parece que estamos yendo por el mismo camino. Preguntemos. Solamente para hacer una diferenciación entre psicodélico y enteógeno, eh, todos, bueno, la verdad es que cada vez nos confundimos más, cada vez nos llenamos más de palabras, cada vez a alguien se le ocurre un nuevo término, que la verdad es que no, ¿quién se le ocurre y por qué tenemos que llamarlo así? También, como Agustín estaba mencionando, quizás debemos empezar a emplear nuestra propia terminología, ¿no? Psicodélico viene de la palabra del griego psique, que significa alma, mente, y deleon, que significa revelar, ¿no? Es la manifestación del alma, mientras que enteógeno tiene que ver con un dios adentro, ¿no? Y está más conectado básicamente a plantas bajo rituales, bueno, plantas bajo que están siendo utilizadas en rituales eh, mediados por contextos culturales y que van a provocar una suerte de conexión con una trascendencia, con el self, con la deidad, ¿verdad? Con lo luminoso. Los psicodélicos pueden ser el MDMA, por ejemplo, que se investiga mucho ahorita para el estrés postraumático, el LSD, los enteógenos vendrían a ser prácticamente las plantas, ¿no? O derivados de plantas, que son ayahuasca, ochuma, huilca, peyote, ibogaína, psilocibina. Ahora, psilocibina, hongo psilocibe es distinto al psilocibina. Existen psilocibinas que en la actualidad se están comercializando ya y se ha probado, por ejemplo, en Australia, la psilocibina para uso en salud mental, pero en cápsulas. Eh, y eso es lo que está pasando en la actualidad. ¿Se imaginan estar en una ceremonia con el maestro Agustín de Huachuma y te den un Huachuma en cápsula? No sé, puede ser. Tenemos que preguntarle si es que es lo mejor. Esa pregunta va para Agustín, entonces, al terminar. Plantas maestras, ¿por qué no llamarlas plantas maestras también, verdad? ¿Acaso no lo son? No es la terminología que utilizamos, no tiene que ver también con nuestros maestros. ¿Por qué es que una tiene que ser mejor que la otra? ¿Por qué no también nosotros poder eh, eh, tener y fijar nuestra propia terminología? Creo que es conveniente y creo que es como se utiliza, es como hablan las personas, los maestros, los curanderos, los chamanes, los médicos tradicionales. Y me recuerda mucho a Cabieses, ¿no? Fernando Cabieses, un gran médico, un neurocirujano, estudioso de las plantas maestras. Él le puso un artículo muy interesante, le puso las 7 ñustas de Huiracocha en el Congreso Chileno de Antropología allá por 1988, 98. Y él hablaba justo de estas, ¿no? Toe, la milla, que vendrían a ser las brumáceas, que tendría la escopolamina como principio activo, la Wilca, que es la Ananthera colubrina, que tiene la bufotenina como principio activo, el Tupac Xyri o el mapacho, o rapé, que es de la planta nicotiana rústica, que tiene nicotina, ¿no? El guachuma o San Pedro, que viene del cactus Trichocereus pachanoi, medicina hermosa que la sirve el maestro Agustín, que su principio activo sería la mescalina, ayahuasca, machacruna, que es Banisteriopsis capi, más Psychotria viridis, que sus principios activos vienen a ser las armalinas más el DMT, o las campanillas como la hipomea batata, o la coca como la Erythroxylum coca, que es la que tiene su compuesto psico, eh, alcaloide, que es la cocaína. Todas estas son nombres, son plantas que en abundancia, en gratitud, se encuentran en nuestras tierras, en nuestras comunidades y son todavía siendo utilizadas por los maestros. Lo que me sorprende mucho es que somos una sociedad enteogénica, prácticamente desde muchos siglos y milenios atrás. Ya sabemos que el registro más antiguo de un enteógeno es hallado aquí en las cuevas, en Ancash, no recuerdo bien la cueva, pero data de 8.000 años antes de Cristo. Imagínense, desde ese vez tenemos una civilización muy antigua también, que era una civilización teleológica, que era Chavín de Huántar, Chavín, digo, y en su sitio arqueológico, Chavín de Huántar, todavía podemos sumergirnos en esta suerte
de contemplación de lo que pudo haber sido un ritual de iniciación, ¿no? Que se servía guachuma, más huilca, y las personas entraban en esta cueva a encontrarse con la deidad, ¿no? El Lanzón. ¿Por qué hay tanta fascinación por la ayahuasca y el mundo occidental? Y si esta fascinación hace que estemos mirando bajo el lente correcto, ¿verdad? ¿La ciencia es el mejor lente para observar las plantas maestras? Eh, no lo sé, parece que hasta ahora no han dado con aquello que es la sustancia de ellas. Y yo sé que los maestros como Agustín, los maestros curanderos aquí de la Amazonía, de la Sierra, del norte del Perú, tienen de por sí ya una maestría en este campo y hablan ya de la sutileza de estas plantas, de otros estados, eh, de otras manifestaciones, incluso de la conciencia, e incluso de otros mundos suprasensibles, ¿verdad? Que pareciera como un mito. Los antropólogos a veces vienen y dicen, bueno, tiene que ver con la realidad sociocultural y eso está tratando de decir algo. Y, si es, y quizás eso es como uno lo interpreta, ¿no? Siempre tratando un poco de disminuir, como decir, ah, estos piensan así, son primitivos, ¿no? Porque no hablan desde la ciencia. ¿Y quién es la ciencia para esto? Bueno, es un sistema que de otra manera está tratando de, de capturar una realidad, pero ¿bajo qué lente sigo hablando, no? Y sería muy ostentoso, muy, en psiquiatría decimos muy narcisista de pensar de que podemos captar toda esa realidad de las plantas maestras, ¿no? La ciencia rescate los saberes ancestrales o al revés. Yo pienso que es al revés, en realidad. Yo pienso que los saberes ancestrales van a rescatar a la medicina occidental. Eso es lo que tengo claro desde que me inicié en este camino, entendiendo de qué tanto nos falta todavía por comprender, qué tanto hemos perdido quizás, o hemos desaprendido como médicos, que nos formamos bajo la mirada occidental, esta mirada holística, esta mirada multidimensional, ¿no? También hablando de colonización y desnaturalización del conocimiento indígena, ¿no? ¿Cómo es que también la ciencia viene bajo su lente y dice, no, tú es esto es el alcaloide, esto es DMT, el DMT es lo que funciona, el DMT es el que sirve, el DMT es el que provoca la alucinación, o no siquiera es alucinación, el DMT es el que provoca los estados acrecentados de conciencia, ¿no? Como si fuera una molécula, ¿no? O ponte, el DMT eh, una molécula que muy parecida en estructura a la serotonina. Entonces, la serotonina es la que, ¿no? La que provoca esos estados sublimes. Claro, podemos explicarlo también desde ahí, pero no es todo, ¿verdad? Entonces, el tratar de reducir en este espacio cuadradito de la ciencia que nos da ese mundo inmenso que es la medicina tradicional, es creo que bastante deshonesto, bastante perjudicial, porque va a hacernos entender de que eso es todo, ¿verdad? Y por ahí tenemos que ir. Entonces nos da una comprensión superficial, mecanicista y reduccionista, y hace que la ayahuasca se convierta que en una pastilla, o que su uso se resuelva en una pastilla. Tómate esto cada 24 horas y luego conversamos, ¿verdad? Modelo biomédico versus modelo médico indígena. ¿Cuál tiene más vigencia? ¿Por qué uno tiene que ser menos que el otro? La la ciencia validada bajo la medicina basada en evidencia está claro de que cumple una función y está claro también de que puede apoyar al modelo médico indígena. Pero el modelo médico indígena de por sí, por no haber sido testificado o testeado por la ciencia, no quiere decir que no sea válido, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Y espero que esa sea la función de nuestra exposición el día de hoy, poder dejar claro algunos conceptos en relación a ello. La producción científica de la ayahuasca, hicimos un estudio también sobre cuántos estudios habían de ayahuasca, como para hacer un baseline, ¿no? O sea, un estudio base, y nos dimos cuenta que, bueno, habían cantidad y esto se había incrementado a partir del 2000, 2002, 2008, y ya para el 2016 y 2020 exponencialmente, ¿no? Y esto también me hace entender otra vez, ¿no? Pero si vemos bien los artículos y los diseños de artículos de estos últimos años, van a ver que se resume básicamente a efectos eh, biológicos, ¿no? A nivel neuronal, por eso sí, a nivel del cerebro, efectos psicológicos y
Y por ahí que, eso más que todo a nivel de médico, ¿no? Y algunos que otros a nivel papers, a nivel antropológico, sociológico, también cuentan algunas cosas. Pero parece que todavía no podemos entrar en un diálogo entre todas esas corrientes, esos estudios, y que estamos como, ¿no? Tratando un poco de coger de esto, del otro, perdiendo el horizonte. Entonces, acá hay una hermosa eh, pintura de don Pablo Maringo. Esta es la cosmovisión de la Amazonía, imagínense, una toma de ayahuasca. Complejo, ¿verdad? Eh, Cantidad de seres, cantidad de espíritus, mundos, otros mundos, eh, sincronicidades, cosas que quizás no podemos explicar con la racionalidad y que tampoco deberíamos de hacerlo porque perdería sustancia, justamente. Pero bueno, la pregunta es la siguiente: ¿podemos reconocer en nuestras culturas otras formas de sanar? Yo creo que sí, y creo que está bien atender a esas otras formas de sanar, pero yo pienso también que cada cultura tiene de por sí ya herramientas socioculturales que generan una estabilidad eh, psíquica o estabilidad en la salud de los pueblos. Deberíamos también de, en vez de coger de aquí, de allá, del otro lado, bueno, enfocarnos en lo que ya tenemos, ¿verdad? Viveros de Castro, un antropólogo que habla sobre el perspectivismo masónico, es algo que es muy importante ahora en antropología, habla acerca de que los médicos visionarios son capaces de desplazarse por los distintos mundos y dialogar con las esencias animales, todos los seres vivos, ¿verdad? Esta es la idea también, de que el otro ser, el espíritu, la planta, el dueño de la planta, es un ser humano como yo, o en todo caso pueden tener una relación tan igual como yo, pero para eso tengo que estar en un nivel de reciprocidad, y para eso tengo que dietar, y por eso tengo que estar en el monte 6 meses, un año, dietando tabaco, dietando chirixanango, dietando plantas maestras. Y no es tan sencillo como, ya, güey, ya, ok, dime la dosis, vamos a ver cuándo te doy y luego, ¿verdad? Eh, para poder ser capaces de trasladarse en estos mundos, por decirlo así. Creo que no hay que delegitimizar la narrativa o la forma que tienen los médicos tradicionales de, porque yo pienso, como dijo Agustín en el principio, si uno no ha vivido, no ha experimentado una ceremonia de ayahuasca, fácilmente no podemos estar ahorita, o quizás no comprendamos de una otra manera a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? O si ha estado en una dieta, sobre todo más que una ceremonia de ayahuasca, una dieta, ¿no? Un aislamiento, restricciones alimenticias, sexuales, eh, incluso hasta dietas secas de agua, etcétera, por largos periodos de tiempo, tomando plantas, ¿no? Y no todo es ayahuasca en realidad. Es también eso que se ha obsesionado Occidente de ayahuasca como el psicodélico, ¿no? Cuando en realidad existen otras plantas, incluso hasta más potentes. Enteógenos, ritual y salud mental. Bueno, la ciencia indígena americana tiene un alto nivel de sofisticación y complejidad. Esto le llamamos tecnologías indígenas y como ven, aquí estamos con todo América, ¿no? Toda América indígena, desde el sur de la Patagonia hasta el norte de Alaska. Podemos comprender de que se ha desarrollado una serie de, de usos de plantas maestras a lo largo de miles de años. Y también hablar de la epistemología indígena y su mirada holística, multidimensional, que abarca todos los sistemas. No es como cuando tú vas Claro, también hay especialistas en la medicina. Por ejemplo, en la medicina tradicional amazónica hay especialidades, ¿no? Está el huesero, el perfumero, el sobador, ¿no? El chamán o el médico tradicional. Eh, pero también es importante cómo es que se integra, ¿no? Esto. Recuerdo cuando yo, en medicina, por ejemplo, cuando estaba estudiando medicina, bueno, ahora último, en realidad también, una paciente me dijo, una usuaria, me dijo, doctor, voy al neurólogo y me dicen, no, eso ya le corresponde al traumatólogo porque me le dolía la espalda, entonces no, le corresponde al traumatólogo, va al traumatólogo, le corresponde al neurólogo intervenir, neurocirujano ahora. Pues estamos disociados prácticamente, y es así como siento que estamos también en la sociedad, es una expresión también social de nuestra disociación.
como comunidad, ¿no? Totalmente individualizados, cada órgano por separado, como si estos no fueran interconectados, ¿no? Como si cada uno funcionara aparte del otro. Bueno, la dimensión biológica de los enteógenos, este es un hermoso árbol del cerebro, por decirlo así, para también hablar de lo biológico, que no es que lo vamos a desestimar, lo biológico, se ha investigado mucho. A lo que yo voy es que no lo es todo. Bueno, la etnofarmacología de la ayahuasca, por ejemplo, para tener un ejemplo, para no hablar de todos los enteógenos, porque nos pasaríamos horas y no es cuestión de enredarnos. Bueno, entendamos de que la ayahuasca es la combinación justamente, es un preparado, es una bebida de la decocción de dos plantas. Una es la enredadera, que es la liana, ¿no? De la Banisteriopsis capi, que contiene betacarmolinas, como la armalina, la armina y la tetrohidromina, que va a inhibir la MAO, que es la monoaminoxidasa, y esta forma provoca que esa es la teoría así más científica, por si acaso, ¿ah? Porque yo vamos a hablar de lo que se dicen los maestros, ¿no? Eh, esto promueve la biodisponibilidad oral del DMT, o sea, una vez que uno toma el ayahuasca, se supone que el DMT que está contenido dentro de la chacruna, las hojas de chacruna, que es la Psychotria viridis, que tiene el DMT, que es la dimetiltriptamina, no se va a absorber, por decirlo así, vía digestiva, sino no se elimina, el cuerpo no se absorbe. Entonces, imagínense, solamente desde esta parte más biológica, eh, etnobotánica, por decirlo así, etnofarmacológica, cómo es que los maestros en algún momento, en algún punto de la historia, hace miles de años, decidieron encontrar estas dos plantas, combinarlas y hacer que su uso sea posible este efecto, ¿verdad? El efecto de poder transitar otros mundos, de poder expandir la conciencia. Y eso, según me cuentan los maestros con los que puedo tener contacto, como la familia Tangoa, es que lo soñaron. No es que fue prueba y error, ¿no? Como se dice. El mito es que lo soñó un abuelo, en realidad. Estaba dentro del bosque y lo soñó. Se le reveló esta información y decidió preparar hace miles de años y desde entonces tenemos la bebida ayahuasca. Alrededor de 5.000 años. Hojas de chacruna y Psychotria viridis. También, como les dije, también le llaman el yagué eh, a la ayahuasca. Esta tiene el DMT, que más que todo va a ir hacia distintos receptores de serotonina. ¿Y la serotonina qué es? Es eh, es un neurotransmisor, es como está encargado a nivel cerebral de poder provocar o de regular los estados de ánimo, el comportamiento, el apetito, el lado sexual, etcétera, ¿no? También los impulsos, ¿verdad? Todo ello está modulado, por decirlo así, bajo la serotonina a nivel cerebral. Entonces se dice, bueno, lo más simple, si te estás deprimido, te voy a dar algo que se supone te va a poner más alegre. Y eso es la serotonina. Pues, esto también es lo que utilizamos en los fármacos psiquiátricos, ¿no? Solo que van a actuar a distintos niveles, pero es casi lo mismo. Entonces la idea no es hacer lo mismo, ¿verdad? No es pensar que porque hay un mecanismo biológico subyacente, eh, que tiene lógica, obviamente, eh, vamos a pensar que este es el único mecanismo antidepresivo, ¿no? Cuando en realidad ya recién nos estamos dando cuenta de que lo que en verdad va a sanar a la persona no es solamente hacerlo sentir mejor, ¿verdad? La molécula de Dios, le dicen al DMT, también como ven acá abajo, la serotonina se parece a la psilocina y al DMT, ¿no? La molécula es parecida, por eso que actúa a estos niveles de receptores de serotonina. Pero también dicen que la producción del DMT es endógeno. Enrique Strassman en 2001 con su libro justamente la molécula espiritual, DMT de molécula espiritual, que también recomiendo que lo lean, habla acerca de cómo es que también esta sustancia puede concentrarse o puede liberarse desde la glándula pineal, que le llaman el tercer ojo, ¿verdad? Y que se secreta, se libera
en los sueños, por eso que también tenemos visiones en los sueños, que también son importantes, en la psicosis, imagínense, los estados cercanos a la muerte, ¿no? Bueno, a nivel de neurociencias, no voy a hablar mucho sobre esto, pero sí entendamos de que hay modificaciones a nivel de estructuras cerebrales que van a generar distintas, distintas funciones. Hablemos del córtex frontomedial, ¿no? Que va a estar asociado a procesos interoceptivos y emocionales. Hablemos del lóbulo temporal medial, donde está la regulación emocional y la memoria episódica, o sea, el aprendizaje, ¿no? Hablemos de la amígdala cerebelosa, donde están los procesos de estímulos amenazantes. Se dice que, por ejemplo, o el hipocampo, que y el giro para hipocampal, que tiene que ver con el sistema límbico, que tiene que ver justamente con todo ese sistema de recuerdos, eh, que está muy asociado, por ejemplo, al estrés postraumático o a la ansiedad, que están hiperfuncionando, o sea, han aumentado en su función, porque claro, la glándula o la amígdala está más grande porque está liberando, está hiperactivada, liberando mayor señal para provocar estados de estrés crónico, ¿verdad? Y de algunos flashbacks, porque claro, tiene que ver con la memoria episódica y con estados rememorativos, disociativos, ¿no? De episodios traumáticos de la vida de una persona. También las áreas visuales primarias, ¿no? Por eso se dice que tomar, por ejemplo, ayahuasca es como ver con los ojos, estar con los ojos abiertos, pero en verdad estás con los ojos cerrados, las ceremonias a oscuras. Y es como una vivencia, no sé si es real, ¿no? Ellos lo llaman así, como una vivencia real, bueno, para algunos, no, no siempre las visiones son importantes, eso sí también hay que tenerlo claro. Los maestros siempre piensan de que, siempre hablan acerca de esto, que el blanco, ¿no? El gringo, así por decirlo así, les dicen, viene con la idea de que va a haber cosas, ¿no? Cuando a veces no ve nada y se frustra, pero ya está trabajando la planta, y no siempre tiene que tener este estímulo sensorial, visual, ¿no? Por eso es que todos somos muy visuales, ahí te das cuenta cómo uno exige, ¿no? Yo no he visto nada, entonces no es una buena ceremonia y uno se frustra, cuando en realidad ya está funcionando a otro nivel. Pero también puede ser que esta idea, esta necesidad de ir para tener que ver bajo qué necesidad qué motivación está trayendo esta persona. Y muchas veces cuando pasa eso y hay un exceso de racionalidad, es que la persona no entra en un estado eh, de acrecentado de conciencia, ¿no? Bien, también, bueno, vamos viendo. Autotrascenderse es reconocer que existe algo en la propia vida que no es el yo mismo. Al proyectar el yo más allá de sí, se toma distancia y se descubre lo que realmente uno es y lo que puede llegar a ser. Hay una oportunidad terapéutica también con el uso de los enteógenos que lo voy a hablar a continuación. Bueno, la neurociencia también nos dice mucho acerca de cómo es que ahí está la modulación de circuitos neuronales, ¿no? Existe una neuroplasticidad, eso es sin duda algo muy importante que se está viendo en el campo de la investigación científica, neurocientífica. También está la red de modo predeterminado, que es el sistema de áreas cerebrales que interconectan muchas áreas a nivel del cerebro y que se supone que cuando estás pensando en nada es que se activa, ¿no? O sea, cuando no haces nada, se activa. Entonces ahí vienen los pensamientos rumiantes, de ansiedad, los catastróficos, me va a ir mal, no puedo hacer esto, no sirvo para esto. Entonces se dice que las personas con depresión, con ansiedad, están con hiperactivados ese sistema y que la idea con la ayahuasca es que como lo nivela, lo desactiva, ¿no? Eh, pero también es necesario, ¿no? Obviamente, estar en ese estado, ¿no? Por tampoco es que voy a tomar ayahuasca todo el tiempo, ¿no? Por eso también a veces como pienso de que la ciencia nos lleva por un lado, pero también la ciencia indígena nos dice otra cosa, ¿no? No es que tengo que estar evitando estos pensamientos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Porque es que me preocupo tanto, ¿no? Y eso también es la oportunidad terapéutica. Y ahí viene también cómo es que también se pueden aprovechar estas plantas, esos estados acrecentados de conciencia asociados a psicoterapia, una psicoterapia profunda, ¿no? Bien, también hay bueno, algunos estudios para que tengan una idea de lo que se está investigando. Por ejemplo, se dice que
la ayahuasca de por sí ya aumenta la entropía. ¿Y qué quiere decir? La entropía es desorden, ¿verdad? Más desorden. Y la entropía es necesaria siempre. La entropía es una de las leyes universales de la termodinámica que hace que se supone que del caos viene un nuevo orden. Entonces necesitamos poco remover para poder volver a hacer nuevas conexiones y eso es una potencialidad terapéutica única también. Esas son redes neuronales, por ejemplo. Bueno, los efectos físicos vamos a ver con náuseas, vómitos, diarreas. Algunos dicen efectos adversos para, para los que conocemos las plantas, son efectos más bien benéficos, que sean las purgas, ¿verdad? Que son limpias, en realidad. A nivel cardiovascular va a haber un aumento de la presión, pero es transitorio. A nivel endocrino, el cortisol se ve que se aumenta también, la prolactina, la hormona de crecimiento. A nivel inmunológico también va a haber una serie de receptores como los sigma-1 que van a incrementar las natural killer, y a su vez el interferón alfa y beta que tiene que ver con la reducción de citoquinas proinflamatorias. O sea, hay una modulación de la inflamación. Eso tiene una gran capacidad inmunomoduladora. O sea, va a generar eso. Y también alteración de las pupilas y también la temperatura corporal. Bueno, en relación con medicamentos, siempre tener en cuenta que aquellos psicodélicos o incluso enteógenos, serotoninérgicos, como le dije, que tienen esa estructura similar a la serotonina y que van a actuar a los mismos receptores, vamos a ver los que eh, interactúan con con algunas, obviamente con otros psicodélicos. O sea, por ejemplo, cantidad de personas, últimamente estoy observando, bueno, no cantidad, pero sí llega información, incluso he atendido a una persona últimamente que ha estado tomando ayahuasca y psilocibina, ¿verdad? Psilocibina y DMT, eh, combinando bufo alvarius, 5 meo DMT y ayahuasca o psilocibina. Entonces, combinando mientras más mejor. Esa es la lógica occidental y la lógica que nosotros tenemos, claro. Mientras más, mejor. Y ya vemos las consecuencias, como en lo particular he podido observar estados disociativos prolongados. O sea, personas que se quedan, entre comillas, colgadas durante varios días o brotes psicóticos, que la literatura dice que no hay, pero acá en Perú vemos cantidad en realidad. Y también incluso eso se ha visto, que hay muertes asociadas también. Cuando se ha investigado, se ha visto que esta persona tomaba cantidad de medicamentos y que incluso dentro de la ceremonia estaba consumiendo otro tipo de sustancias, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, los abuelos ya saben que la ayahuasca solamente es chacruna y la liana. No sé por qué intención tenemos de hacerlo más fulminante, más visual, de meternos más, como si la idea de romper con nuestro ego, con nuestra psique sea mejor. Y eso es una mala guía, una praxis, y claro, después llegan al psiquiatra, los que no quieran llegar al psiquiatra, al final llegan al psiquiatra, y bueno, llegan a un psiquiatra que les va a dar una medicación antipsicótica porque la persona quedó psicótica, ¿no? No digo que eso suceda en todos los casos, pero sí sucede y si sucede hay que tener atención, por favor, porque también eh, se da, lo vemos, ¿sí? También, también esta presión por la comercialización, por la mercantilización de la ayahuasca y su uso indiscriminado trae este tipo de consecuencias, ¿no? Bueno, pero felizmente su perfil de seguridad de los enteógenos es bueno. No hay, o sea, no podría haber una muerte por el uso solamente de estas plantas y no se ha visto ninguna muerte en estudios controlados y en estudios rituales y ceremoniales, ¿verdad? Eh, Digo, en este tipo de casos. Pero sí, obviamente, como les digo, en estas situaciones que de por sí ya traen complicaciones severas. Pero sí, también no, es importante también no verlo como una droga, porque creo que ya hemos rompido, ya hemos podido romper con ese tabú de que la ayahuasca es una droga. Recuerdo cuando yo era residente de psiquiatría
hace 10 años tuve la oportunidad de poder visitar el centro de tratamiento de drogodependencias y adicciones del Taquihuasi y pude experimentar también todo lo que pude estar con ellos, los pude acompañar, incluso pude hacer un proceso también terapéutico. Y me di cuenta de que mis colegas mismos todavía pensaban de que eso era una droga. Hablamos hace 6 años, yo creo que eso ya cambió, ¿verdad? No obstante, todavía se sigue pensando de que es algo que hay que limitar mucho. Y yo tengo reparos, pero también creo que hay que ser bastante, no sé si, no creo que sea para todos, ¿verdad? De todas maneras, creo que es importante ver que esta no genera adicción, eso es importante. No hay una activación de área que recompensa, no produce tolerancia ni abstinencia. Entonces hay que tener consideración de que esto no genera adicción. Pero sí he visto, como todo genera adicción, porque no es que, ok, si no pasa por esta vía no genera adicción, pero también he podido comprender cómo es que también la ayahuasca puede ser un gran evitador, ¿no? He visto que hay personas que toman cantidades de ayahuasca y no sé si resuelvan cosas también. Entonces, eh, toda, toda sustancia, toda sustancia, dependiendo de su uso, va a ser benéfico o no, como el farmacón, ¿no? Eh, Eventos adversos psiquiátricos, bueno, ansiedad, algunos síntomas psicóticos, pero son transitorios, menos horas, como dije. Hay psicosis inducidas, transitorias. Más que todo esto se da en contextos recreativos. ¿No? Esto de tomar psicodélicos en contextos recreativos, pero sobre todo ayahuasca, porque considero que ayahuasca es una de las más potentes, como el DMT, el mismo. Y bueno, también la psilocibina, quizás a macrodosis, dosis muy altas, ¿no? De 6 miligramos de hongos psilocibes, puede causar también la ruptura del ego, de la psique, y esta puede no recuperarse después de horas, e incluso puede generar un estado de psicosis crónica, y esperemos que no, pero cuando pasa, ¿qué hacemos? ¿A dónde acuden? Otra vez digo, ¿verdad? Eh, y bueno, no es de menos decirles que en mi experiencia trabajando en el Hospital Valdizán hemos visto en emergencia que han llegado casos, ¿no? Alguno que otro. Bien, predisposición, eh, eh, no hay que dar en personas, hasta ahora se está viendo eso, todavía no tenemos claro bien, pero bueno, si sabemos que las personas que tienen una tendencia a la psicosis, como aquellas que tienen esquizofrenia o un trastorno bipolar, una depresión psicótica o han tenido antecedentes familiares de esto, es preferible no darlo, ¿no? Sí. Y bueno, y sugerir otro tipo de intervención. Por ejemplo, eh, me recuerdo mucho de que me comentaban también los maestros que antes no se daba la ayahuasca a la persona, al paciente, ¿no? Era el maestro quien tomaba la ayahuasca y que podía a través de ella encontrar la sanación de este y liberar una batalla con los espíritus malignos o los yoshines, como se le dice acá en la cultura chipio conillo. Eh, pero bueno, no sé si ahora todo el mundo tiene que tomar ayahuasca, ¿no? Y no es así también, ¿verdad? Bien, dimensión psicológica de los enteógenos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Espero que no los veo, la verdad. Y espero que si tienen alguna duda también, mencionar que tienen para poder hacer alguna pregunta, dejarla en el chat y luego vamos a comenzar a dialogar un poco. Bien, la dimensión psicológica, salud mental. Sí, hay un potencial terapéutico, por ejemplo, de ayahuasca, para el tratamiento de los trastornos mentales, y más que todo va a ir no se ha demostrado que no existe un deterioro cognitivo, hay un mejor rendimiento en lo psicológico en aquellas personas que toman ayahuasca, en vez de lo contrario que se esperaría de una droga, por ejemplo. No hay adicciones, hay menos incidencia de psicopatología, o sea, la gente se supone que es más buena, o tiene más conciencia de su entorno incluso, ¿no? Medioambiental, familiar, comunitario. Hay un mayor bienestar psicológico social, ¿no? Tampoco quiero un poco como romantizarla, pero sí, obvio que eh, esto no solamente debe ser, estos estudios también se han dado en algunos, no puedo generalizarlos tampoco, pero sí se han dado y hemos visto que provoca
este tipo de efectos en la salud mental y social, ¿no? Se han experimentado mucho con las comunidades y con las iglesias sincréticas del Santo Daime, por ejemplo, o la Unión Yupe Yetale en Brasil, y obvio que también hay un contexto religioso, un contexto espiritual, ¿no? Que sostiene también eso. Por eso les digo, no podemos solamente decir esto es por esto, ¿verdad? En salud mental, sobre todo, no podemos ser tan reduccionistas y tampoco podemos generalizar demasiado. Pero bueno, los estudios que nos traen y les traigo yo dicen esto y es prometedor. Y claro, quienes hemos podido experimentarlo, de hecho, sí hay un efecto de este tipo. Pero tiene que ver con un estado también, con el set y el setting, ¿no? El set tiene que ver con uno mismo, con las expectativas, con lo que traiga uno, con la capacidad también receptiva que tenga. Y eso también obviamente tiene que ver con un proceso terapéutico. La ayahuasca no es que yo voy del curandero y la tomo hoy en la noche, ¿no? Hay que seguir una dieta, hay que hacer una abstinencia, hay que limpiar primero con otras plantas y luego, cuando se esté listo, se toma ayahuasca, ¿verdad? O se toma un enteógeno, pero no es como de pronto vamos a tomarlo todos a la vez. Hay que generar un receptáculo adecuado, que es el cuerpo, el físico y la mente y el espíritu. Para ello hay una preparación previa. Y tampoco son las preparaciones que dicen, que veo que los protocolos de investigación actualmente, por ejemplo, que MDMA para estrés postraumático, hablan de, sí, hay que darle 4 psicoterapias hay que darle 3 psicoterapias. ¿Quién dice que 4 es mejor que 3 o que 5? ¿Verdad? Bueno, a alguien se le ocurrió, según algunos estudios, pero bueno, creo que hay que individualizarla, ¿no? Y esto sí es, los propios curanderos, los propios médicos tradicionales lo tienen claro, saber cuándo es idóneo dar la planta. Bien, adicciones, hay abstinencia sostenida, o sea, trata las adicciones, ¿sí? Se ha visto bastante que las personas dejan de consumir tras periodos de, largos de dietas y de preparaciones y de tratamiento con enteógenos, con ayahuasca, alcohol, dejan de consumir barbitúricos, sedantes, cocaína, anfetamina, incluso si tienen alguna drogodependencia de la marihuana también. Y usuarios regulares también del Santo Daime se han visto que su uso es ceremonial y comunitario, como les digo. En estos usuarios la puntuación es más baja, ¿no? O sea, tiene menos síntomas psiquiátricos las personas que han usado o usan regularmente ayahuasca. Eh, Puntúan menos en sintomatología psiquiátrica y adicciones. Y en adolescentes se ve que hay un menor consumo, ¿no? Aquellos adolescentes también de estas iglesias, ¿no? Hablamos de estas iglesias en particular que se han investigado en Brasil, se ha visto que tienen menos consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Bien, y también depresión, ansiedad también se ha abierto, ¿no? Hemos visto que hay hay muchos artículos que hablan de que cura la depresión, de que tiene efectos antidepresivos, ansiolíticos, de acción rápida, y sobre todo se ha visto particularmente en aquellas depresiones que no funcionan con nada, a pesar que le des muchos antidepresivos como los que tenemos, ¿no? En nuestra farmacopea, por decirlo así, no salen de esta depresión, entonces habría que darle, hay que ver otra forma de tratar. Y bueno, se ha visto con la ayahuasca hay una posibilidad terapéutica importante ahí, ¿no? Bueno, estudios actuales, estos se los puedo compartir, me pueden escribir después, puedo enviar. Hay mejoras por la salud mental provocada por factores farmacológicos, hay efectos significativos para la apertura, eh, y bueno, entre otros. También hay seguridad. El último que pude recoger, en el julio del año pasado, en modelos animales se ha visto que hay una seguridad y hay un potencial terapéutico para depresión y abuso de sustancias. Todo esto estamos hablando de dosis ceremoniales, ¿eh? Y bueno, no quiero tocar ese tema, pero bueno, hay que hacerlo. Dosis ceremoniales, no tenemos que distinguirla de microdosis, macrodosis, eso también es como algo nuevo, ¿verdad? Pero que sin duda tiene usos distintos y se ha visto que lo que yo estoy presentando son dosis completas
de ayahuasca, las dosis habituales, las dosis que usualmente se han dado siempre de ayahuasca, ¿no? Son estos estudios. Experiencias intra e intersubjetivas también. Bueno, hay un círculo trascendental que le llaman Kegler para la percepción, temblores, vulnerabilidad, confusión, paranoia, miedo, disminución de mecanismos defensivos. O sea, a nivel inconsciente hay como una amplitud, hay una disolución de los mecanismos de defensas del, de nuestra psique, y eso es lo que provoca justamente es una oportunidad terapéutica, ¿no? Por eso que a veces que se habla de que los psicodélicos, los enteógenos, como la ayahuasca, por ejemplo, pueden acelerar un proceso de psicoanálisis en 10 años, ¿no? Porque sí, porque claro, te hace ver lo que tú no querías ver. Y bueno, es importante. Pero la pregunta es, ¿estás listo para ver? Porque yo también he tenido casos de que personas se han asustado mucho, incluso hemos tenido personas con retraumatización. Entonces, ¿cuándo se está listo? Y no es lo mismo, ¿verdad? Que ya te voy a dar una pastilla, mañana te curas y ya está. Lamentablemente, no quiero decir lamentablemente, pero creo que si es que las personas que están aquí han venido para que yo les explique sobre que la ayahuasca es el bug y va a curarlo todo, pues creo que es otra exposición. Esta más bien es una que nos lleva a una reflexión sobre qué es lo que es importante en el proceso de sanación, ¿verdad? ¿Cuáles son los tiempos para cada persona? ¿Qué hay que hacer? Es un proceso, ¿verdad? No es como de pronto te voy a dar una ayahuasca y mañana te curas. Puede que te la dé, te sientas mejor, pero vuelvas a lo mismo. Y eso no es que la ayahuasca va a hacer algo por ti. La ayahuasca puede provocar en ti una apertura para que tú puedas incidir en esos problemas y tomar acción sobre ellos, incluso darte cuenta de aquello que te aqueja y poder tener una respuesta adecuada frente a eso. Pero la ayahuasca no lo va a hacer por ti. Te puede abrir, puede generar esa potencialidad terapéutica, pero no lo va a hacer. Entonces eso también va a depender de cada uno, ¿verdad? ¿Y cuándo es que uno puede hacerlo? Es un proceso de tiempo. Y eso es en salud mental, ¿verdad? Que es distinto, la salud mental es distinto a la salud física, ¿no? Porque claro, todo el mundo me habla a veces de que, doctor, la pastilla esta, tengo esto, tengo lo otro, esto es tal, es un diagnóstico tal, si es diagnóstico esto, me imagino que debe haber una pastilla para eso, ¿no? Sí, claro, hay una pastilla que te puedo dar, pero eso no te va a curar, definitivamente. Lo que te va a curar es que quizás puedas comprender para qué es que ese síntoma se ha expresado. Hablamos de salud mental, ¿verdad? Por ejemplo, un estado de ansiedad crónica, un estado depresivo, yo no creo en estas depresiones endógenas que les llamaban antes las personas, los antiguos, que la persona se deprimía porque algo le falta en el cerebro. Quizás también, sí, pero ¿qué fue primero? La modificación neurológica, la predisposición genética también se dice, y también los factores subyacentes alrededor de esta persona para que también tenga esta, esta depresión crónica, ¿no? Entonces, no es que solamente sea un déficit de algo para dar algo más, ¿verdad? Bueno, en los efectos psicológicos prolongados es importante, se llama el afterglow porque es la fase posaguda. Este afterglow lo que va a hacer es tiene una oportunidad terapéutica porque justamente hay una flexibilidad psíquica, por decir. Es cuando nosotros podemos ser más permeables a poder modificar o dar algunas nuevas pautas a lo que estábamos haciendo o la forma de comprender lo que nos aqueja y poder dar una respuesta diferente. Por eso lo que yo traigo aquí también es, no hay, si lo vamos a, una cosa es el uso tradicional, otra cosa es el uso occidental. En el occidente trabajamos con eh, eh, enteógenos y psicoterapia. No es que enteógenos por un lado y psicoterapia por otro, no, enteógenos y psicoterapia a la vez, justamente por eso. No existe enteógenos, te doy una vez y ya te vas y te vas a sentir bien y luego vienes después, no. Es en un proceso terapéutico, es como lo estamos manejando actualmente. El modelo de la psique humana también es importante. Yo, como formado en el análisis junguiano, en la psicología analítica, entendemos la profundidad psíquica. A mí me parece que es un modelo teórico bastante importante para poder sumergirnos en esta comprensión más profunda del psiquismo humano, que habla incluso del inconsciente colectivo, de la sincronicidad, de los arquetipos, y poder también saber de que podemos interpretar las visiones, que las visiones son también imágenes que emergen en nuestro inconsciente
por un lado personal, pero también puede darnos otro tipo de imágenes que son del inconsciente colectivo, que son suprapersonal, transpersonales, ¿verdad? Y bueno, eso también tiene que ver con nosotros y qué es lo que, cuál es la interpretación y cómo es la guía para poder interpretar cuál es el modelo teórico. Eso lo hace la psicología analítica muy bien y es por ello también que la considero una importante herramienta de comprensión teórica, epistémica, ¿no? Por ejemplo, Jung ya dice esto, ¿no? El sentido y el valor de las fantasías, visiones, no se revelan hasta que están integradas en el conjunto de la personalidad, es decir, hasta que uno no afronta su verdadero sentido y se enfrenta moralmente a ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ver hoy día, la clásica, ¿no? Que también habla mucho, ¿no? Bueno, se desvaloriza mucho la experiencia visionaria. Entonces, bueno, tuve una visión, ¿qué hago con esta visión? ¿La tomo como literal? ¿La interpreto como de forma simbólica? O puedo puedo también ayudarme a través de una persona especializada en este campo de lo simbólico, de lo arquetípico, lo transpersonal, que pueda guiarme en una comprensión más profunda acerca de las imágenes que han surgido. Pero como siempre hablamos, la única interpretación la va a hacer la persona que ha presenciado y aquella que ha podido valorar. También una interpretación de uno y también una interpretación del mundo indígena, y cada uno va a tener una cuota de valor, de importancia, pero al final uno tiene que hacerse cargo de esas visiones y tiene que integrarlas a su vida, a su conciencia, de forma que sea coherente con la misma, ¿verdad? Y eso es un trabajo personal también acompañado y sostenido por un terapeuta, por un psicoterapeuta eh, que pueda abordar este tipo de herramientas, ¿no? Como los sueños, las visiones, el mundo simbólico. Y bueno, vamos ya acabando con la dimensión sociocultural. El contexto ritual es importantísimo, ¿no? El ritual es un orden establecido. Como dice Byington, el ritual va a modificar el estado psicofisiológico del individuo y la comunidad, restablece el orden psíquico y como decía Van Genev, restablece el orden social y espiritual, ¿no? Los ritos de paso, por ejemplo, ¿no? Dando un paso del orden profano al orden sagrado. Entonces, el ritual es, yo creo que lo más importante, de los más importantes en lo que son las ceremonias de ayahuasca, eh, el setting que le llaman, ¿no? En Occidente. Nosotros le llamamos ritual, ceremonia, ¿verdad? Una serie ordenada de elementos para que conduzcan y que esta ceremonia tenga el efecto que se desea a través de una serie de elementos, ¿no? Los cantos, la disposición, el lugar, la, la actitud también del curandero, etcétera, ¿no? O del terapeuta. Y la eficacia simbólica, ¿no? Que decía Levi Strauss, que es la capacidad de los rituales de tener un impacto significativo en la vida y el comportamiento de las personas, ¿no? Cómo es que el símbolo llega, a eso es lo que me refería también Jung, cómo es que nuestra vida psíquica es simbólica, es a través de las imágenes, y cómo estas imágenes, al darles una interpretación, al poder conectar con ellas, vamos a también poder rescatar su valor intrínseco, que es aquel mensaje que me quiere decir, que me está queriendo explicar también. Bien, la cosmovisión amazónica también es distinto, ¿no? Hay distintos conceptos de salud y enfermedad, de sanación. eh, por ejemplo, el diálogo con los espíritus y las plantas, con los maestros, con los guardianes, ¿no? Le dicen los guardianes, los, eh, los protectores, ¿no? Los dueños, como le dicen en la cultura chipio-conío. Y bueno, les comento esto también como parte de anécdota, como cuando escuchaba acerca de un maestro que le preguntaba, maestro, usted sabe que en Occidente están que reparten un montón de ayahuasca, está que todo el mundo toma. Y el maestro le decía, sí, pues, pero ellos no saben cantarle la planta, ¿no? Como diciendo, bueno, van a tomar, pero van a ver luces nomás, ¿no? No van a poder decodificar, ¿no? Adentrarse en estos espacios sutiles de la conciencia para poder hacer las modificaciones que se requieren. Y eso es un tratamiento muy riguroso de muchos años que lo practican, por ejemplo, los curanderos, los médicos tradicionales, los chamanes de la Amazonía, ¿no?
No es que de pronto se me ocurrió ser chamán porque tomé una planta o porque hice una dieta de 10 días y voy a invitar a ayahuasca a todo el mundo, ¿no? Creo que no es así. Ahí es como si a mí me dijeran, mañana tú, de pronto a alguien se le ocurre, porque hizo este curso, va a ser psiquiatra de enteógenos, entonces mañana va a empezar a decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, también soy psiquiatra. Pero si yo he tenido que ir a la universidad cantidad de años, y me tomó como casi 12 años para ser psiquiatra, y más mi especialización de psicoanálisis transcultural, etcétera, ¿verdad? Son muchos años, ¿no? Entonces, y uno quiere hacerlo como la clásica de nuestra sociedad actual es rápido y ahora mismo. No es así, ¿no? Es un proceso de aprendizaje que hay que tener mesura también. Y el tabaco, la planta maestra, ¿no? A veces nos olvidamos de que el tabaco es la planta maestra que guía, que siempre está ahí en todas acompañando todos los procesos eh, con las plantas maestras, ¿no? Bien, dimensión espiritual, la ayahuasca también va a aperturar la conciencia, como dijimos, y también va a generar esa trascendencia con lo místico, con lo espiritual, con otros mundos sutiles, pero también el cuidado, como digo abajo, es el riesgo psicoespiritual de inflación del ego. Como ven ese globo, adentro no hay nada, es puro aire, lo pinchas y se fue. A veces se veo egos espirituales grandes y lamentablemente también es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Me alegra que pensemos igual. Gracias, Siri. Bien, también hay procesos de retraumatización, gérmenes espirituales, incluso gérmenes espirituales, ¿no? Y también sabemos enfrentarnos a esto. Ahí, eso es lo que llaman los gérmenes espirituales quizás a, otro tipo de entidades que no conocemos y que yo tampoco puedo desestimar porque no lo veo, porque no lo puedo medir, porque no considero que sea así, ¿verdad? Y considero que también es una planta que pueda también tener estos riesgos, incluso espirituales, son muy importantes. Bien, bueno, Jung dice esto, y justo como junguiano, me parece importante decirlo, no es posible despertar la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Como Jung, un místico de su época, aunque los junguianos no quieran admitirlo, creo que es la parte que más vergüenza le da de Jung, cuando a mí es la parte que me cautivó y por eso soy junguiano en realidad. Es que él sabía muy bien de que el trascender la oscuridad, solo a través de la oscuridad, como hacen todas las culturas iniciáticas no occidentales, como por ejemplo la amazónica, que es a través de esos procesos duros, esos procesos de restricciones, incluso de sufrimiento, es que uno va a poder recién encontrar la luz, ¿no? Entonces, veamos, no es al revés, no es como yo quiero ver luz. La luz se va a encontrar en un camino de oscuridad al final del pasillo, ¿verdad? Bueno, y la globalización de la ayahuasca, ¿a qué costo, verdad? Ustedes se imaginarían tener esto dispensado en sus farmacias más cercanas. Quizás sea algo que tengamos que ponernos a pensar, que probablemente pase en los próximos años. Y si eso va a ser lo mejor, entonces, ¿por qué no mejor seguimos con el Prozac? Y me van a decir, no, doctor, pero esto actúa a otro tipo de receptores y genera otro tipo de encuentro con esto y con lo otro. Sí, claro, pero ¿qué estamos haciendo con el ritual? ¿Qué estamos haciendo con todo el sistema de creencias? ¿Qué estamos haciendo con todo el conocimiento ancestral que está detrás de ayahuasca y que es más que ayahuasca, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la actualidad? La comercialización y la mercantilización de la cultura, ¿no? ¿Qué hace la globalización? Bueno, nadie va a venir acá a dietar, ¿no? A la Amazonía, ¿verdad? Nadie, no tenemos si estoy en Estados Unidos, si estoy en España, si estoy en Groenlandia, incluso he visto ceremonias en Rusia, no sé cómo llegan hasta allá las medicinas, pero parece que la ayahuasca está globalizada y que la intención es seguir haciendo que esto sea permeable para todos. Yo no entiendo cuál es la idea todavía y a qué costo, ¿verdad? Eh, pero parece que se necesita que sea algo que llegue.
que llegue rápido, que llegue fácil, y que en este atrejeo de la vida, porque claro, nadie se va a dar en la actualidad esta, este lujo de poder darse 2 semanas de paro para poder hacer una dieta de 30 días, ¿no? Más, ¿no? Este, lamentablemente no estamos en un mundo así actualmente y sería un privilegio, definitivamente. Se tiene que volver nuevamente a esto, adaptar las medicinas a la cultura y a lo que el sistema requiere de nosotros, la productividad a 1000, ¿verdad? Entonces yo siempre me he sentido un caballo de batalla del sistema, que cuando veo personas que más bien están estresadas por un trabajo que no les satisface y que los hace trabajar 24/7, vengan con ansiedad y yo les tengo que dar una pastilla para que sigan trabajando 24/7. Cuando en verdad lo que está mal quizás es que trabajen 24/7 y que no tengan un seguro social y que tengan una remuneración poco satisfactoria y que no tengan quizás una estabilidad económica o contractual que puedan sentirse a gustos, ¿verdad? Por eso cada vez que viene alguien así, yo les digo, definitivamente lo que tú tienes no es tu culpa, no es ansiedad, no es que haya algo en tu cerebro que se te ha desorganizado, pero de otra manera te voy a ayudar para que tengas la fuerza quizás de poder ser más creativo y quién sabe, ayudarte a través de esta crisis a resolver este problema y trascenderlo y poder hacer algo más. Pero bueno, Byung-Chul Han otra vez, con la sociedad paliativa, que es tan bueno este libro, dice, los productos culturales están cada vez más sometidos a la presión del consumo, ¿verdad? Tienen que asumir una forma que los haga consumibles, es decir, agradables. Nadie quiere tomar en ese vasito de ayahuasca que lo ha tomado todo el mundo, en medio de la selva, oscuro. Nadie va a venir hasta acá tampoco a hacerlo, ¿verdad? No todo el mundo va a poder tener las posibilidades de hacerlo, como digo. Y también nadie quiere meterse ese viaje, pues, ¿no? De estar en una ceremonia donde uno tenga ese miedo, esa ansiedad, esa idea, esa sensación de quiebre de tu ego, de muerte y renacimiento, de transformación, de sentirse que en verdad te está costando mucho la ceremonia y mientras más te cuesta, se supone que es más transformadora incluso. Bueno, ya no, ya. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlas en pastillas, en microgotas, y vamos a empezar a dar a la gente para que se sienta un poco mejor. Está bien, no dudo que sea importante, pero solamente advierto que estamos volviendo a hacer lo mismo de siempre, como en mi primera diapositiva. Entonces, ¿por qué no consumimos prosa, como vuelvo a decir? Ya para terminar, hace poco, el año pasado, la declaración de Gujarat en la India, que fue hubo una reunión de la medicina tradicional global, ¿no? De las Naciones Unidas, ¿no? Y que declararon lo siguiente: hay que salvaguardar el medio ambiente de todas maneras, pero también hay que tener reciprocidad y equidad de los beneficios con los pueblos indígenas, preservar y proteger los conocimientos de las poblaciones indígenas, participar en la consulta de los pueblos indígenas, ética y apropiación cultural. No podemos simplemente decir, bueno, ya yo voy a agarrar la ayahuasca y me voy a olvidar de que ya existe un conocimiento previo y que ya son estas personas quienes hacen uso de esto por miles de años y no les voy a dar su debido reconocimiento, no solamente las gracias, ¿verdad? Por ejemplo, relaciones de poder en la medicina tradicional, dinámicas de poder estructural. ¿Qué dejamos a cambio? Bueno, este estudio a la derecha, del estudio también que hicimos, vimos que los principales autores de estudios de ayahuasca, por ejemplo, por decirlo así, definitivamente de psicodélicos y de enteógenos, son dos personas occidentales, ¿no? Como yo, por ejemplo. Eh, Pero ¿dónde está la colaboración indígena? ¿Verdad? ¿Dónde están los maestros aquí? ¿Por qué no vemos acá un apellido de un maestro Scipio Conillo que pueda decir, yo también participé en este estudio? ¿Por qué no hay colaboración científica? ¿Hay coautorías? ¿Qué es la interculturalidad en la actualidad? Si no es un beneficio, si no, no existe entonces la interculturalidad, solamente es recoger información, llevármela. Recoger información, llevármela. Hacer una dieta de 15 días, decirle, ir con mi papel, anotar toda la info, llevármela y después, bueno, no dejar nada. No lo digo yo. También esto, ¿no? Esta idea también lo digo así como una suerte de pensamiento acerca de cómo es que Occidente, por decirlo así, los países occidentales vienen a ver la ayahuasca y todavía le dicen a la persona
yo te voy voy a defenderte, yo voy a cuidarte, como si fuera un paternalismo, ¿no? Desde por sí, yo voy a poner en evidencia tu medicina, ¿no? Sí, es necesario también, pero ¿por qué no lo no lo hace él también? ¿Por qué no le damos herramientas para que los maestros hablen por sí solos? ¿Por qué esta exposición no puede hablar alguien que no sea yo? Y la próxima vez hablamos como habla Agustín, el maestro Agustín, tantas veces, y como lo dijo al principio, él tiene su terminología, él tiene sus saberes, que no ha ido a la universidad, y no tiene por qué haber ido. La universidad ya le enseñó, las plantas eran los principales maestros. Entonces digo, ¿por qué no ellos también están con las condiciones como los científicos, con todos sus renombres y doctorados, de poder también participar en artículos científicos? Y también la teoría de la dependencia, ¿no? Te ayudo porque asumo que no puedes hacerlo, ¿no? Eso es lo que estaba tratando de decir. Obviamente que hay una posición jerárquica, ¿no? Yo te voy a ver como menos porque yo sé que tú me necesitas, ¿no? Pero yo no te voy a propulsar a ti, sino mi nombre va a salir ahí primero. Y el beneficio va a ser para mí. Y luego yo te voy a dejar una copia de mi libro para que, bueno, no sé qué hagas, ¿no? Ya. Pero definitivamente esa es mi reciprocidad. Yo estoy en antropología también, soy crítico de los antropólogos, aunque disculpen antropólogos, está por aquí también. Pero bueno, ya sabemos en qué pie cojeamos. Yo también estoy estudiando la tesis ya todavía de antropología y la tengo clara, ¿no? Bueno, colega, compañero, maestro, Douglas, siempre con él estamos armando el equipo intercultural de medicina tradicional, donde Occidente y el mundo tradicional se encuentren y saquen lo mejor de cada uno. Y bueno, yo le pregunto, ¿no? Mira, ¿qué piensas del actual uso de ayahuasca en el mundo? Me dice, bueno, hermano, ni una comunidad beneficiada, al menos nosotros llegamos a algo a la gente de las comunidades, porque ellos sí van a las comunidades, ¿no? Van, hacen labores comunitarias, hablan su propio idioma, entienden. Ellos dicen, no vienen ni a hacer acciones a favor de la Amazonía, que hagan proyectos sostenibles, hermano, o una acción por la defensa territorial, ambiental de los pueblos, que hagan algo por las culturas, no solo usar el conocimiento ancestral, que dejen alguna huella para las futuras generaciones de las culturas vivas del Perú. Eso es lo que falta y eso es lo que todos nosotros debemos de tener claro también, si queremos hacer que estas medicinas trasciendan y de que su uso tradicional también tenga una validez en el futuro. Muy buenos días con todos. Mis queridos hermanos, mi nombre es Douglas Tangoa Sánchez. Mi nombre shipibo es Isásina. Isásina es una expresión shipibo que nosotros lo tenemos desde nuestro nacimiento hasta donde llegamos a ser la vida. Soy del pueblo shipibo y también represento a los maestros médicos tradicionales shipibos Conibo de la región Ucayali, y de esta manera yo quiero dar un mensaje de integración, un mensaje de también de compartir este lazo ancestral. Para mí es importante tener este tipo de conocimiento ancestral porque de alguna manera nos lleva a comprender y también a sanar de una forma diferente, que podríamos decir a través de las plantas medicinales, que nosotros lo decimos como Rau, ¿no? Rau es una expresión shipibo y también y la forma de cómo utilizar y la forma de cómo comunicar con estos seres espirituales, ¿no? Por esta manera, el médico tradicional o el maestro shipibo Conibo se somete a una exigencia disciplinaria y tiene que tener una constante motivación personal, porque también el principiante o el alumno del maestro o alguien que va a entrar a aprender la medicina tradicional puede tener un decaimiento o puede no culminar su etapa de formación. Por eso es importante tener este conocimiento ancestral de los abuelos y abuelas, porque ellas, las abuelas, también representan
una fuerza de sabiduría profunda, porque también se trabaja con los maestros shipibos conivos, y los maestros shipibos conivos son los que dan esta sabiduría a las abuelas, y ellas perduran, permanecen con este legado ancestral del maestro, muy raya, ¿no? Claro, hablar de la medicina tradicional shipibo es muy complejo, y aquí nosotros estamos siempre recibiendo a los pacientes en gravedad en conjunto con otros maestros que ya han tenido una experiencia dimensional, ya una experiencia muy profunda de comunicación con estos seres espirituales. Agradecer este espacio para poder representar desde la Amazonía peruana, y también dar un mensaje de integración, de agradecimiento, y gracias al doctor Giancarlo Bianchi, que siempre nos está dando esta integración, que es muy importante tener esta integración científica, porque también el conocimiento ancestral es a base del legado oral, ¿no? De la transmisión oral. Ese es el pueblo shipibo conivo, y me gustaría como también ir profundizando poco a poco, y de esta manera culmino con un mensaje de respeto mutuo, integración, y también de sanar profundamente a los pacientes que necesitan buscar diferentes tipos de sanación, tanto la medicina científica y la medicina ancestral de los pueblos amazónicos andinos. Muchísimas gracias, Iraque, Cabano. Bueno, muchas gracias. Para quienes nos quieren buscar en nuestra página de SOPEMEI, la Sociedad Peruana de Medicina Enteógena y Cultural, pueden hacerlo a través del www.sopemei.org y mandar una información también a info@sopemei.org. Si próximamente vamos a estar haciendo algunos webinars y algunos seminarios, mesas redondas interculturales, invitados todos a participar de este debate, este diálogo abierto, para poder todos co-crear esta realidad en relación a las nuevas formas de sanar y a la medicina enteógena y las plantas maestras. Muchas gracias. Agustín, muchas gracias, maestro, por la invitación también. Giancarlo, en la realidad estoy muy emocionado con tu brillante ponencia, y lo que me gustó mucho, y te felicito, de no aceptar los regalitos de las farmacéuticas. Ese fue desde el día 1, maestro, desde el día 1. Pero yo sé que el Gran Espíritu te está bendiciendo, y vas a tener millones de otras ofertas que son de nuestra medicina, son los sueños, que es el conocimiento y todo eso. O sea, yo digo, hay dos tipos de riqueza: la riqueza material y la riqueza espiritual. Y las plantas nos llevan a ese tipo de riqueza, y somos muy ricos cuando soñamos, que muy bien lo has explicado, el asunto de los sueños, que yo también tengo un tema muy desarrollado en base a los sueños. Bueno, me gustó mucho que eso, primera vez que lo escucho de ti, que somos una sociedad enteógena. Sí, Y la realidad que eso es así, ¿no? Y partamos de nuestra primera fuente de alimentación cuando nacimos, y hasta los 4, 5, 6 años, cuando nuestra madre nos desteta, algunos a los 4, otros a los 5. Y sabes qué, por eso me encanta esto de medicina ancestral. Y yo siempre me preguntaba que por qué los bebés duermen tanto, ¿ya? Porque los bebés duermen más o menos, si la madre no tiene problemas, la madre que está dando de lactar no tiene problemas emocionales negativos, se alimenta bien, esa leche materna vale oro. Y si esa madre lo desteta, que permite que su hijo o su bebé se destete solo o sola a los 4, 5, 6 años,
ese bebé no va a necesitar, no va a necesitar vacunas. Cuando tenga 60, 70 años, no se va a olvidar su nombre, ni a dónde dejó la llave, ni la dirección de su casa, ni le va a temblar la mano. ¿Por qué? Porque la leche materna, eso lo encuentran en internet, la leche materna tiene los mismos componentes químicos que tiene la marihuana, que es el cannabidiol. Como es la naturaleza que todo lo da así al costadito cada bebé o cada, vamos a llamar un animal mamífero, en cuanto nace, se para y ahí mismo va a buscar la ubre, en los casos de los mamíferos, de su mamá y se alimenta. Igualmente el bebé o nosotros. Entonces, por eso es que la cuestión está en alimentarnos bien, pero no alimentarnos bien de los polvos que se venden en la farmacia, sino es alimentarnos bien. Y pienso que en el futuro debe haber un banco, que creo que no lo hay, un banco de leche materna, pero de una buena leche. Hay unas fotografías, que eso como yo hago investigación a mi manera, en algunos libros de la colonia, viendo a una mujer, a una mamá negra, de raza negra, dando de lactar a un bebé de raza blanca. ¿Por qué? Porque las mujeres de raza negra siempre tienen unos buenos senos y al tener buenos senos producen más leche. Entonces eso no nos deja mentir que entonces ahí está la base, ahí está la raíz de la buena alimentación desde que somos bebés. Y entonces, si somos una sociedad enteógena, entonces podemos decir que los que tuvimos la suerte en mi caso, de amamantarme hasta los 6 años, todos hemos sido marihuaneros. Por ahí se van a encontrar también ahora con videos que dicen también al abuelo Pablo Amaringo. ¿A quién le debemos mucho? O la Amazonía, por ejemplo. Y les voy a contar, él fue un abuelo, un pintor muy famoso, autodidacta de la Amazonía. Yo lo conocí cuando todavía no tomaba ayahuasca, no tomé ayahuasca la primera vez, lo fui a conocer a su escuela en Pucallpa y me enseñó su trabajo. Y entonces él me contó que dice que más o menos él tomó ayahuasca, comenzó tomando ayahuasca y curaba a las personas, más o menos por un periodo de 10 años. Y de ahí en un sueño o en una visión, el ayahuasca le dijo, ahora tú deja de tomar ayahuasca y vas a comenzar a pintar tus visiones que has visto, que te ha mostrado el ayahuasca. Y comenzó a pintar, a pintar, a pintar. Tanto es así que ahora él se le considera como el precursor del arte visionario amazónico. Hay muchos artistas jóvenes, algunos exalumnos de él, porque él tuvo una escuela, y otros que ya han aprendido, como dicen así por su cuenta, de este arte visionario amazónico y que está traspasando fronteras y todo. Y que eso, el arte, yo sé que tú estás trabajando también con el arte, y el arte es medicina. Yo tengo una frase que digo, porque también tengo la dicha de tener una escuela de arte que me lo dio la Huachuma en un sueño y lo tuve que seguir y hacer, es de que el arte es medicina, el arte cura. El arte es como el deporte, que es complejo. Entonces, eso es, y todos nosotros somos artistas. Lo único que tenemos que saber es qué tipo de arte es que tenemos que llevar a cabo. Y ahí para hablar un poco de las propiedades o de los beneficios de la ayahuasca, yo investigo mucho de hace unos años acá lo que pasa en el mundo acerca de la ayahuasca. Y me llegué a enterar hace como unos 5 años que en Brasil los presos de una cárcel en ese tiempo los sacaban, creo que una vez a la semana o una vez al mes, y les hacían participar de una ceremonia de ayahuasca afuera, pasaba la ceremonia y los volvían nuevamente así. Eso es muy positivo porque auténticamente le reseteaba
la, la mente a estas personas. Eso es lo que se tiene que hacer, una de tantas cosas que se tiene que hacer en las cárceles. También hay, no sé si hasta ahora está preso, un indígena de la Sierra Nevada de Colombia, que él, claro, cometió algún delito, fue a la cárcel, pero él valiéndose de su clase indígena, él reclamó que él tenía que tener hoja de coca todos los días y se le permitió o se le permite consumir hoja de coca todos los días, porque él es un derecho adquirido por, por su sociedad. Y entonces es como estas medicinas se van, se van modulando, se van dando a que veamos, y esto nos hace cambiar. En cuanto a las preguntas, hay un saludo de Corina Romo de la Sociedad Psicodélica del Ecuador. Ya. Y las demás preguntas, hasta donde yo pude ver, o se puede ver, es que hay muchas preguntas de gente que consume medicinas de la farmacia. Hay una por ahí que dice que está como 10 años y que si tomando ayahuasca se puede liberar de estas, de dejar de, este tipo de medicamento. No sé qué cosa es lo que podría contestar Giancarlo. Sí, Agustín. Bueno, en primer lugar, eso mismo, ¿no? ¿Cómo es que, en qué forma, en qué medida hemos direccionado también los tratamientos y los abordajes en salud mental y cómo podemos ver ahora de darle una forma distinta, diferente de poder emplear los enteógenos desde un inicio incluso, para tratar quizás de tomar una planta después de muchos años de tomando antidepresivos. Lo ideal sería hacerlo con un proceso terapéutico, dentro de un proceso terapéutico, a través de una evaluación importante, rigurosa, que se pueda también ver si es que esta persona, cuál es el motivo por el cual ha iniciado el tratamiento, qué es lo que lo ha llevado o la ha llevado a necesitar de esta medicación, cuál es la respuesta frente a esta, ¿no? Y claro, si es que puede ser candidato, ¿no? A un proceso de ayahuasca también, pero como les digo, mi intención el día de hoy no es justamente hacerlo eso. Creo que lo he tratado de explicar la ponencia. No es que vamos a sustituir una pastilla por otra, ¿verdad? Si vamos a ingresar al mundo de las plantas maestras y a esta idea, a esta otra perspectiva de sanación, también existen otro tipo de, de, de trabajo que hay que hacer también, incluso a nivel individual, uno mismo. Una de las cosas que tengo entendido también de la medicina tradicional o de otras medicinas es que también, como dicen aquí en la Amazonía, ¿no? La planta ya te dijo ya qué tienes que hacer, y si no lo haces, pues vas a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es como, hay una participación más activa de la persona, no es tan pasivo como cuando vas al médico, ¿no? O como a veces una persona, yo siempre tengo que tratar de emplear esta idea de que nosotros también tenemos una participación muy activa dentro de nuestro propio proceso de sanación. Debemos de entenderlo así, porque si estamos sujetos siempre a una medicina, es que siempre vamos a estar ahí, ¿verdad? Y esa dinámica, eso se puede extender por muchos años. Igual también puede pasar con las plantas maestras, incluso, ¿no? Necesito también tomar muchas ayahuascas a lo largo de mucho tiempo en mi vida, cuando quizás también, si es que yo no logro transitar o trascender hacia una nueva estructura de pensamiento, una nueva forma de ser con el mundo, ya sea con el mundo, con mi mundo interior, con el mundo social, con el mundo espiritual incluso, eh, voy a seguir haciendo lo mismo en realidad. Entonces, la ayahuasca se puede convertir en un sustituto de los antidepresivos, pero considero que no debería ser vista de esa forma, ¿no? Entonces, la sanación va a ser diferente. Hay un proceso de sanación distinto con ayahuasca.
donde pone a uno, a la persona también al centro de su propio proceso terapéutico, que también tome decisiones. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo ahora, actualmente, porque sabemos bien que la ayahuasca y las plantas maestras han salido a Occidente y las personas cuya estructura de pensamiento occidental no a veces no va a conectar con estas realidades, ¿verdad? Culturalmente hablando, van a ser distantes a una realidad cultural diferente, esperan cosas distintas, ¿verdad? Entonces también tenemos que adaptar estas medicinas, y eso es lo que está pasando con los psicodélicos, al mundo occidental. Y en el mundo occidental, ¿qué pasa? Es que necesitamos un proceso terapéutico también. Y nosotros como terapeutas, psicoterapeutas también, entendemos de que esto no funciona si es que no se engrana dentro de un proceso de comprensión, de donde entendamos de que la respuesta también va a estar dentro de cada uno y que va a ser facilitada también por un psicodélico, por decirlo así, dentro de un proceso terapéutico, ¿verdad? Global. Entonces, que es distinto, claro, a lo que la medicina tradicional hace, ¿verdad? Que utiliza otro tipo de formas de comprensión y de racionalidad en relación al uso de las plantas maestras, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, a los seres, a los chai, ¿no? A las personas que curan, en realidad, que uno no es el que cura, sino es un puente a través del cual las personas van a ser curadas, ¿no? Definitivamente son dos formas de pensar. Ahora, yo digo, ¿cuál es la que vale, cuál no vale? Yo creo que va a depender también del sistema de creencias de cada persona, porque yo he visto mucho también que mucha gente de Occidente va a tomar ayahuasca y no ve nada y no le pasa nada también. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Es que justamente hay un choque cultural y ahí es donde estamos trabajando para hacer la integración, porque no todo el mundo está permeable a este mundo supersensible. Y sí, la ayahuasca también puede ser, o los enteógenos pueden ser grandes plantas que puedan aperturar mecanismos, como dije, de aperturar el inconsciente. Y justamente ahí lo que usted hablaba, maestro Agustín, es que por ejemplo, lo que hacía el maestro Pablo Maringo. Él liberaba su inconsciente a través de las imágenes que brotaban de su interior, por decirlo así, por darle una explicación más occidental, y que esto era a través del arte, se manifestaba una serie de símbolos que también tenían cada uno una interpretación diferente, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo claro de que eh, no todas las personas van a conectar a nivel cultural con una realidad que utilizan los propios curanderos. Es más, los propios curanderos me dicen algunas veces que tienen problemas y dificultad en la explicación cultural que se le da a las personas, por ejemplo, que vienen de otros países, aquí en Pucallpa. Yo estoy ahorita residiendo en Pucallpa, estoy trabajando aquí y, y veo mucho de eso, ¿no? Que incluso hay una dificultad en la comunicación porque incluso a veces que llegan personas que quieren ayahuasca ahorita mismo, ¿no? Hoy día, ya mismo, y no se quieren someter a un proceso de limpia, a un proceso de purgas, ¿no? E incluso les da un poco no sé, de repulsión el tabaco, el mapacho, ¿no? Entonces, pero si eso es su herramienta, el mapacho es parte de una planta maestra también que va a acompañar ceremonias, indudablemente. Entonces, eh, como digo, cómo es que también este choque cultural hace que de otra manera se están adaptando, como pasa en España, como pasa en otros países, cómo se están adaptando situaciones, y cómo también vemos que en Occidente, por ejemplo, en Estados Unidos, con el grupo MAPS, que está sacando ya mismo el MDMA para tratar estrés postraumático, eh, lo que está pasando es un cambio de paradigma también, ¿no? No es que yo te dé MDMA hoy día y te diga tómatelo en la mañana y tómatelo en la noche por un mes y vamos viendo, ¿verdad? Te veo el próximo mes. Esto están sacando como psicoterapia asistida con MDMA, ¿me dejo entender? Entonces, es que tú entres en un proceso terapéutico donde el MDMA, que es el psicodélico, pueda aperturar ciertos o disolver ciertos mecanismos defensivos, hablando del psicoanálisis, de psicodinamia, que van a generar justamente la apertura y la fluidez de algunos recuerdos, de algunos episodios traumáticos, de los cuales uno puede, a través de un proceso de sostén terapéutico, acompañado de la presencia de terapeutas expertos que puedan sostener
esa apertura y pueda darle a bien una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que no es que vamos a sustituir las pastillas por ayahuasca, ahí sí estaríamos cometiendo el mismo error, esa era justamente mi idea, sino quizás ir viendo cómo es que esta persona puede utilizar la ayahuasca, ¿por qué no? Si es posible, pero también cómo podemos hacer que la comprensión, pueda también tener un cambio en sí misma, ¿no? Yo creo que yo la verdad es que yo no lo podría discutir, pero me gustaría que también aquí esté eh, un, una, un médico tradicional que es experto en esto y que también pueda decir si es que es apta esta persona o no en tomar ayahuasca. Pero sin duda, desde Occidente, desde la integración, si somos occidentales, ya venimos con un pensamiento occidental, ¿verdad? Entonces, esa estructura de pensamiento también va a generar una respuesta, o bien para ser flexible ante la toma y la incorporación de nuevos elementos culturales, ¿no? O nuevas racionalidades, por eso sí, porque una persona se puede espantar. Yo he visto casos también de que me han contado de que han salido de la toma, no quiero, ¿no? O sea, es que ya no, acá está todo oscuro, me voy, ¿no? O sea, no hay confianza con el médico, ¿no? Con el médico tradicional, o no les genera dudas y la gente está muy temerosa, entonces es complejo, ¿verdad? Es complejo, yo creo que, y bueno, y como toda medicina tradicional, como todo vínculo como terapéutico, es lo más importante eso, ¿no? Creo yo también de poder confiar en la persona que le está dando la medicina, tener un conocimiento previo, haber una cercanía, una estrechez, una alianza terapéutica con estas personas y sin duda poder establecer un abordaje terapéutico coherente con la realidad de cada persona, ¿no? Y la individualidad de cada persona, porque cada persona es un universo. Yo como psicoterapeuta y como psiquiatra entiendo de que no puedo poner todos en el mismo saco, no le puedo dar todos lo mismo, y los mismos médicos tradicionales también, ¿no? No para todos van a dietar todas las plantas. No es que de pronto todos tienen que dietar las mismas plantas, hay distintas plantas para cada tipo de personalidad, incluso en el mundo de las medicinas tradicionales amazónicas, por ejemplo, que es lo que yo más estudio, ¿no? Sí, Agustín. Y me parece que también habían otras preguntas. Si por ahí las puedes leer. Sí, eso. ¿Cómo está el método? Sí, y también tratamiento para pacientes psiquiátricos. Sí, justamente eso, ¿no? Como lo que yo decía, es el tratamiento para pacientes psiquiátricos, no es, bueno, ahí habría que ver, justo lo que acaba de responder, habría que ver de qué se trata, su problema, cuál es su realidad, qué es lo que le ha ayudado, qué no, y ver qué dificultades ha tenido en relación a su proceso terapéutico, ¿no? Y bueno, yo creo que no podemos ser tan simplistas, y eso es lo que siempre le digo a todos, de poder pensar de que con esto ya te vas a curar o que ya te voy a dar esto, porque me parece también que podemos caer en esa idea, bueno, en la cual yo todavía tengo reparos en pensar de que esto es la panacea o que cura todo la ayahuasca, ¿no? O los psicodélicos incluso. Por eso mismo digo, bajemos las expectativas un poco, porque sabemos que cura, sabemos que hay, pero también sabemos que hay personas a las cuales, no sé, Agustín, también nos puedes decir algo acerca de esto, que quizás no del todo van a ser procesos exitosos, ¿verdad? Hay otros factores que intervienen también. Entonces tenemos que también individualizar, ¿no? Los casos. Y bueno, yo creo que esas son las preguntas que podríamos responder. Y Bueno, no, también yo pienso que eso es todo. Has hablado hasta todo lo que tenías que hablar. Entonces, si se queda alguna pregunta por ahí, porque para mí está todo muy claro y perfecto. solamente agradecerte infinitamente por todo tu excelente conferencia, que sigas para adelante mi pedido o nuestro pedido es que los espíritus de las plantas maestras, enteógenas, psicodélicas, siempre guíen y te bendigan eternamente. Gracias por todo. Y a la audiencia también, muchísimas gracias. Si quedó alguna pregunta por ahí que no se pudo contestar,
De repente las vamos a contestar la próxima semana, pero siempre esa pregunta va a ser contestada. Y si no, escríbanle al doctor Giai, que ahí dejó su contacto y él se va a encargar de contestar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Yo estoy extasiado como que si saliera de una toma de planta maestra de donde dice, bueno, y ahora que estoy feliz, ¿no? Porque lo que nos dan las plantas es felicidad. Eso es, ese. Nos curan y somos las personas felices, nos dan felicidad. Eso es la cuestión. Y eso es lo que sucedió con los incas, que los incas yo encuentro que han sido la sociedad más feliz. Ellos vivían en el paraíso y cuando vinieron los europeos los sacaron del paraíso, pero ellos no era el paraíso de Adán y Eva, era otro paraíso. Pero bueno, estamos de nuevo tratando de rescatar toda esta filosofía, esta sabiduría para volver a ese paraíso, porque nosotros venimos aquí a este mundo, eso es una filosofía andina, a ser felices, no a sufrir, no a ser dependientes de un fármaco, no, sino vamos a ser felices con nuestros alimentos andinos, con nuestra medicina ancestral y tenemos todo. Entonces, gracias a todos, gracias Giancarlo infinitamente y esperamos tenerte otra próxima por ahí para que nos sigas Gracias por la invitación. deleitando con tu saber, con tu sabiduría. Gracias. Hasta Gracias la a próxima. todos. Hasta luego. Ajo, ajo.